bueno, resulta curioso cómo la vida empieza a dar cierto tipo de vueltas y, y tú te hallas en lugares donde quizás no quisiste estar, o quizás tú o- sí, también. Entonces tú simplemente, bueno, tienes que tomar decisión. Si vuelves a repetir un ciclo de vida, o si cometes la impertinencia de crearte una nueva. ¿Una nueva qué? Una nueva vía por donde andar. Una nueva vía por donde andar en la vida. No. Bueno, sí. ¿Cuántos de ustedes pueden cambiar un hábito, un mal hábito, uno incluso mortal? ¿Quién con problemas de peso? Tanto los que les gusta ganar peso como los que les gusta perder peso. Es el mismo problema. Solamente que va en dos sentidos distintos. Cada una va en un sentido distinto, quiero decir. Pero parten de la misma fuente. ¿Cómo haces tú con eso? Porque la mayoría de la gente piensa que... La mayoría de la gente piensa, primero, de eso que se materializa en una especie de dicho que dice que la mayoría, el pueblo, los refranes, ese tipo de cosas tienen la razón. Entonces la gente parte del presupuesto de que todo lo que están haciendo está bien. Y no es así. O sea, aquí la gente, hay veces que provoca, bueno, jugátela ahí con el sistema y darles un solo empujón y decirles que cuando están atravesados, que dejen de tirárselas de que son más hombres que los demás, que son más hombres que uno. Y si no les gusta, bueno, entran los golpes. Ya que ustedes quieren, es que aquí donde vivo hay veces que la gente quiere vivir como en el tercer mundo. Y basura. Y para alguien como yo que viene escapando de esa tiranía, bueno, de esa y otras tiranías, bueno, es cuando menos chocante, pues. Y también hay mucha gente malintencionada. Hay gente que hace ese tipo de cosas simplemente para llamar la atención, para decir que tienen un poder sobre uno. Yo siempre he pensado que toda esa gente que les gusta estar, no sé, haciéndote bullying, viéndote, burlas en público, todo ese tipo de cosas, ataques en público. Yo sé que mi amigo no, mi hermano mayor, Iván Barca, tiene una posición muy aceptable sobre eso. Y bueno, con la práctica yo compruebo que es así. Sin embargo, difiero, porque también con la práctica comprobé que hay otra forma de hacer las cosas. A lo que me refiero es que todas esas cosas que hace la gente son formas desesperadas de sentirse alfa, de sentirse ganador, de sentirse que dominan algo. Porque bueno, son instintos de supervivencia. Hay mucho de animalidad ahí, ¿verdad?
porque la animalidad presupone que el alfa tiene mejor acceso tanto a alimentos como a hembras, ¿no? Reproducción y todas esas cosas. Y bueno, si tú fueras un maldito león, eso no pudiera ser cierto. Pero por desgracia el ser humano es un animal mucho más complejo que los instintos que lo gobiernan. Aunque el instinto, yo creo que voy a cambiar la ruta y voy a meterme, voy a doblar por la otra calle. Si sigo bajando voy a llegar a una zona que no quiero ir todavía. Bueno, lo cierto es que el instinto tiene mucho que ver con los hábitos. Y lo que hace un hábito es precisamente crear una serie de tratos tanto mentales como físicos ejecutables. Coño, maldita sea, no sabe caminar. Entonces es un asunto en el cual un señor que casi, yo voy de frente de él, ¿verdad? Vengo caminando de frente y él me está viendo que yo voy por mi vía, no me debo mover, no tengo por qué moverme. Tú, animal de mierda, tienes que hacer tu lado. No, el maldito viejo ese no se hizo un lado. Y bueno, lo tropecé ahí, se llevó su golpe. Por imbécil. Y bueno, le grité en inglés, pues, le grité en español porque si le grito en inglés, aquí siempre alguien te está grabando, tú no quieres. Así que yo también estoy grabando y lo estoy grabando, lo que es igual con trampa. Y bueno, resulta ser que si le digo en inglés, se ofende, todo eso, me demanda. Hay gente que en este país que hace, hay gente que aquí hace ese tipo de cosas. Aquí te pueden demandar cosas que, bueno, de hecho, cuando yo comencé el tratamiento y la terapia, también la rehabilitación, o sea, yo tenía la luz y el tipo se iba a meter en la calle. Oye, yo no sé qué pasa, mano, como que la gente agarró, como que un montón de gente de aquí en Nueva York agarró, se fue en un avión y se fue a vivir a Venezuela y se fueron a donde los liches. Se fueron a Villa Petare, a Aguascalientes, a ¿cómo se llama? Los Hornos. Fue el 23 de enero. Y agarraron toda la basura de conducta que se pudiera agarrar y se la trajeron para acá. Entonces, esa cosa se está emergiendo también porque recuérdese que Nueva York, que es donde vivo, y el estado de Nueva York son, dentro del aspecto político, son bien zurdos. La cosa es que los que pensaban que Mandani, no me acuerdo bien cómo es que se dice el nombre de Mandani, creo que es. En fin, no tiene importancia. Mandani, lo que digo de Mandani va a ser de un par de minutos nada más. Bueno, Mandani es un zurdo, pero un zurdo a conciencia. Un zurdo de manual. Un zurdo así de cuadro, como el señor Perezo y su apellido es Cárcel, también conocido como Nicolás Maduro Moro, ex dictador de Venezuela,
ex usurpador. Aunque la verdad no sé qué es que estuvo usurpando Maduro, por si en realidad desde 1999 en Venezuela, con la nueva constitución de 1999, toda institución en Venezuela es ilegítima por naturaleza. ¿Por qué? Bueno, por una cosa muy sencilla. La nueva constitución no se hizo bajo las normas que la propia constitución de 1961 estableció. Y esas normas las estableció esa constitución de la era de la democracia. Se hizo de esa forma para que precisamente no viniera ningún imbécil a estar queriendo hacer una constitución constitucional cada vez que se le viene en gana. Pero bueno, eso lo sabe uno que uno sabe leer. Bueno, más diario. El pastor comunista rancio, con muchísimo conocimiento, profesor de marxismo, creo que tengo entendido, creo que también es experto en Marx, lo cual, bueno, yo sí voy a respetar eso. Bueno, porque lo revisé a Mandiani, revisé Mandiani, como sea que se pronuncia esa verga. Los revisé ambos y sí tienen una obra crítica, no crítica, una obra académica y lo que enseñaron y esas cosas. Y la verdad es que ellos querían venir, bueno, ese núcleo marxista que está en universidades como Columbia. Aquí estoy al lado de ella, de otra universidad muy buena aquí de Nueva York que se llama NIU. Bueno, de Nueva York, de todo Estados Unidos. Con lo cual vale decir que pudiéramos decir que es de las mejores del mundo. Sí, sin mucha preocupación. Bueno, ellos dieron clases allí y formaron una cultura y todo aquello y tienen su estructura política con la cual se pudo dar ese pretendido salto radical hacia el socialismo. Y por eso fue que ganó Mandiani, porque la cantidad de gente estúpida y estúpidamente zurda que hay aquí en Nueva York es abrumadoramente monstruosa. Y por supuesto eso tiene sentido. Nueva York es una ciudad de rayos. Nueva York es una ciudad de cerca de 20 millones de personas. Así que probablemente te vas a conseguir, no solamente es que te vas a conseguir con cada fenómeno, sino que de cada fenómeno vas a conseguir una gran cantidad de ejemplares. Entonces, bueno, ahí ves tú cómo te le mides. Yo voy a filmar un ratito aquí porque esto se ve genial. Nevaba, vale. Decían los franceses en 1812, nevaba. Bueno. Ya hay algo aquí que está graciosísimo. ¿Dónde está el botón? Me disculpa la desprolijidad. Bueno, si me la quieren disculpar. Si no me la quieren disculpar, no hay problema. Es que estoy buscando el botón para voltear la cámara. Creo que ya lo encontré. Bueno, no importa. Voy a filmar como filmé esto. Entonces, ellos venían con ese proyecto de
hacer un ajuste social en vista de los proyectos y la visión social que hay aquí. Tan divertidos los muñequitos de aquí. Quítame del medio para ponerlo mejor. Sí. Ok. Bueno, ahí se pudo grabar algo de los muñecos. En fin, que este hombre llegó con esa promesa. Y cuando ellos llegaron así con sus banderas así tipo Chávez, aquí llegó la revolución y huevonada, y vamos a expropiar, y ser rico es malo, y vaina, y vamos a redistribuir la riqueza. Este es un país de verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente dijo, un momento, incluyendo los zurdos multimillonarios, que no son pocos. Bueno, ellos dijeron que... Bueno, no dijeron, comenzaron a actuar. Mandiani comenzó a recibir un montón de llamadas y de visitas. Y los tipos dijeron, bueno, vamos a hacer ese plan tuyo, dale. Una semana y ya había voz de caos y alarma en toda Nueva York. No la gente, desde revistas especializadas, o sea, desde... Bueno, yo creo que eso le supo a vinagre. No sé si fue New York Times. Yo sé que fue un periódico importante de aquí en Nueva York, que también es un periódico zurdo. Y ellos tuvieron que decir, coño, Mandiani no puede hacer nada de eso sin destruir Nueva York. Creo que le supo a vinagre. Entonces, pero la gente aquí se dio cuenta de que hacer esas cosas socialistas aparentemente bonitas en realidad implican un sueño de la razón. Son en realidad un sueño de la razón que produce monstruos. Y bueno, las voces de muchos que hemos resistido y hemos sobrevivido a regímenes dictatoriales de corte comunista, que de alguna forma hemos levantado la voz. No voy a decir que yo cambié las cosas aquí, porque eso es mentira. Y además yo no soy politiquero venezolano para estar diciendo esas cosas. Pero lo que sí voy a decir es que aquí la gente no se quedó callada y no hicieron como en Venezuela, como en la cobarde Venezuela, donde la gente... Yo no voy a decir que no hubo protesta contra Chávez, sí la hubo. De hecho, desde el primer día que cuando Chávez agarró el poder en Venezuela, cuando lo juramentaron, en la ceremonia se hizo un discurso de orden. El extraordinario y muy valiente Jorge Olavarría, un gran intelectual venezolano, también un gran político, pronunció un discurso épico que valdría la pena hacerle un ojo y hacerle un análisis a ese discurso, porque no voy a decir que es profético. Yo no creo mucho en las profecías, en la forma como la gente las cree. Yo creo que las profecías no se tratan de adivinar algo que va a pasar en el futuro. Yo creo que la poesía se trata de la lectura de la realidad a través de los elementos que están cubiertos en ella. Es decir, es como cuando tú lees, o sea, la realidad de la profecía es como la realidad de la poesía. Tú lees el texto, pero tienes que encontrar qué es lo que en realidad está diciendo el texto. Porque el poema nunca te dice lo que estás leyendo en las líneas. Lo que estás leyendo en las líneas es una referencia o una clave de lo que en realidad se te va a decir. Y yo me voy a cambiar mi posición porque está haciendo sol y toda esta zona, miren,
todo el piso está congelado, está lleno de nieve. Y una de las cosas que tiene la nieve y el hielo cuando están así expuestos al sol es que refleja mucho la luz y escandila. Y bueno, estaba hablando prácticamente viendo el piso porque no podía abrir los ojos. De hecho, todavía me cuesta un poco que me cambié de posición. Miren dónde estoy. Esta es una plaza hermosísima. Se llama Washington Square. Ahí está. Ese es el Arco del Triunfo de Washington. Ya le estoy agarrando el tino al palito este. Bueno, Olavarría levantó la voz y en vez del Congreso en ese momento de Venezuela, en vez de decirle al presidente, hay una gran cantidad, más de la mitad del país, que no le gusta su proyecto de gobierno. No. Y esa realidad se expresó en este discurso de este gran venezolano, este gran patriota, este gran intelectual, que es Jorge Olavarría. Y yo creo que usted tiene que escucharlo. Y no solamente escucharlo, creo que tiene que atender su llamado, y creo que su proyecto revolucionario tiene que alimentarse y derivar en otra cosa que no sea ni el socialismo, ni la permanente violencia llena de resentimiento social que caracteriza no solo al venezolano, sino al latinoamericano en general. Lo que pasa es que el venezolano en Venezuela se exacerba porque Venezuela tiene otras características de país que la hacen, que merecen un análisis particular, y eso viene a que Venezuela es una cosa extraña, que es un país con una visión y una naturaleza militarista, pero en sí no es un país militar. Bueno, y ya acaban de ver la pequeña paliza que le dio la Marina norteamericana a todas las Fuerzas Armadas venezolanas. Cómo capturaron a Maduro y neutralizaron cualquier amenaza, pero bueno, eso fue muy humillante. O sea, yo siendo Padrino López o cualquier general de Venezuela, menos mal que yo no soy general venezolano, yo ni siquiera ya soy ciudadano venezolano, cosa que me enorgullece, por cierto, y siento que me quité una enfermedad, un lastre, como yo digo, me quité un SIDA de encima. Bueno, ese SIDA, no tengo ningún otro SIDA. Pero ser venezolano para mí ha sido una completa desgracia, una completa tragedia. Las grandes contradicciones que tienen los países latinoamericanos, contradicciones con las cuales Latinoamérica y Venezuela permanentemente hacen acopio para seguir viviendo de ella. Y ese era el espíritu que quería aterrizar aquí precisamente con Maldiani. Querían comenzar a traer eso para acá, la lucha social, la famosa reivindicación de los pobres. ¿Qué vas a reivindicar tú de los pobres? Los pobres no tienes que reivindicar. Y de hecho la pobreza no se reivindica. O sea, déjense la estupidez de estar romantizando la pobreza, por el amor de Dios. O sea, la pobreza no tiene nada de especial. Tiene todo de mal. O sea, la condición natural del ser humano es esa precisamente, la pobreza. Nadie nace con dinero, ni siquiera los ricos de cuna, porque ese dinero no es de ellos. Esa riqueza la hizo alguien más. Entonces todos somos pobres. Lo que pasa es que
en las condiciones de pobreza con las que competimos todos, allí es donde están las diferencias y ahí es donde venimos muchísimo a hacer la protesta de que porque hay una gran cantidad de gente que parte con, con ciertas ventajas. Ventajas que por supuesto la izquierda ha sabido denunciar y explotar para precisamente autorizar sus tropelías, ¿no? Y bueno, a Mandiani le pusieron el parado. Y al ponerle separado y el tipo Mandiani ver, bueno, ¿qué hago? Si hago mi proyecto, tarde o temprano voy a violar las leyes estatales y además, sobre todo y especialmente las leyes federales. Y aquí las leyes sí valen, aquí no es que van a esperar a que lo denuncie, aquí cualquier persona tú puedes ir, aquí en cualquier momento tú puedes, y de hecho la gente lo hace. Por supuesto que es un proceso súper engorroso, tienes que hacer un montón de cosas para lograrlo, pero lo puedes lograr. O sea, tú ves que hay una política de gobierno que te está afectando negativamente, tú puedes denunciar eso y decirle y exigirle al gobierno que lo cambie, y lo hacen. Eso es lo que explica mucho de la porque el sistema de justicia aquí es por jurisprudencia. Aquí no se repite como loritos la ley, como se hace en Venezuela y en Latinoamérica y en muchos otros lugares, sino que de la ley se entiende qué es lo que realmente la ley quiere o sancionar o proteger. Y se establece en qué medida el caso que se está considerando queda afectado por cualquiera de esas dos categorías o resultados. Entonces a partir de ahí se emite el fallo. Entonces el juzgado dice, bueno, esta persona denunció esto o esta persona denunciaron por esto y sí, ha hecho todas estas cosas, así que tiene que pagar. O si esta persona esta persona denunció estas cosas y ha probado en el tribunal de que existe esa acción deliberada que produjo daño en él. Y la contraparte no ha podido demostrar satisfactoriamente que no tiene responsabilidad en ello. Inclusive, todas sus acciones apuntan a que precisamente no le sabe que está haciendo mal y no le importa. Entonces, la ley aquí te falla a tu favor. Como les digo, no es un cuento de hadas, no es fácil, pero sí se puede. No es como en Venezuela, que tú vas en Venezuela a hacer, como a mí me pasó, que fui a la Fiscalía de Maracay a denunciar a uno de sus fiscales que no voy a mencionar, pero